Bienvenidos a un nuevo capítulo de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. En el video anterior hemos estado hablando de los primeros grandes teólogos. Hablamos de Ireneo, de Tertuliano, hablamos también de la escuela de Alejandría, hablamos de Clemente y de Orígenes. Hoy nos vamos a enfocar en los sucesores de aquellos grandes teólogos y en los temas en los que estuvo ocupada la iglesia en los años siguientes. El video de hoy lo podemos dividir en dos segmentos. Por un lado, la teología en Occidente y por otro lado, la teología en Oriente. Habíamos visto que en Occidente primó el pensamiento de Ireneo y de Tertuliano como los grandes teólogos de esa región. Y veíamos que en Occidente se desarrolló este pensamiento trinitario, pero que también estaba fuertemente abocado a cuestiones prácticas, a la vida diaria de la iglesia, y eso es lo que predomina en los años siguientes, en los sucesores de Ireneo y de Tertuliano. Y el pensamiento cristiano occidental se desarrolla principalmente en Roma y en el norte de África. Vamos a analizar a grandes personajes de ese periodo y vamos a analizar los temas que eran los que preocupaban a la iglesia en ese entonces. En primer lugar nos referimos a Hipólito, de quien sabemos poco sobre su biografía, pero es notorio que alcanzó cierto prestigio en la ciudad de Roma, a tal punto que se dice que Orígenes fue a escucharlo en alguna oportunidad. Hipólito está fuertemente influenciado por la obra de Ireneo y comparte con él su visión acerca de las herejías en cuanto a que provenían del paganismo y también su interpretación tipológica del Antiguo Testamento, siguiendo así la tradición de Justino Mártir muchos años atrás. También comparte con Ireneo la doctrina de la recapitulación, de la que hemos hablado en el capítulo anterior, y también su postura escatológica milenarista. La obra más conocida de Hipólito justamente es su refutación de todas las herejías y también tiene un comentario acerca del libro de Daniel, que es el comentario exegético ortodoxo más antiguo que se conoce. Pero a Hipólito se lo conoce especialmente por su conflicto con Ceferino, el obispo de Roma, y su ayudante Calixto. Este conflicto tenía tanto cuestiones personales como teológicas en el medio y se desató cuando Calixto sucedió a Ceferino como obispo de Roma e Hipólito se negó a reconocerlo como obispo. Entonces se dio el primer cisma no herético dentro de la iglesia de Roma, es decir, la primera división que no surgió de aspectos heréticos, sino de otro tipo de cuestiones, en el que se vieron enfrentados dos obispos rivales, que eran muy distintos entre sí. Hipólito era una persona culta, una persona educada, mientras que Calixto era un ex esclavo que por su servicio como diácono había terminado siendo obispo. Tuvieron disputas tanto personales como teológicas que vamos a analizar ahora. Para entender esta disputa debemos hacer foco en dos cuestiones que hacían parte del pensamiento de Hipólito. Por un lado, su rigorismo moral y por otro lado, su doctrina trinitaria. El rigorismo moral nos sirve no solo para entender su disputa con Calixto, sino para entender el sistema penitencial que ya se venía desarrollando en la iglesia de Roma. Ya desde la obra del pastor de Hermas, que hemos analizado también en videos anteriores, se venía viendo esta cuestión acerca de recibir de nuevo a los que habían caído en pecados graves.
de cuál era la tolerancia de la Iglesia hacia esas personas. El pensamiento que reinaba en aquel entonces era que luego de ser bautizada una persona podía ser restituida solo una vez a través de la penitencia, a través del arrepentimiento y un cierto periodo de disciplina, aunque esto solo aplicaba para pecados graves, no para cuestiones menores en las que solo hacía falta el arrepentimiento de cada persona en privado. Ya a fines del siglo II y principios del siglo III, la opinión común era que no podían ser restituidos a la comunión de la Iglesia aquellos que eran culpables de homicidio, de fornicación y de apostasía, como se ve en el pensamiento de Tertuliano y de Orígenes, y que ahora continúa en el pensamiento de Hipólito. Y fue este rigor moral el que llevó a chocar a Hipólito con Calixto, ya que Hipólito continuaba esa doctrina rigurosa acerca de la no admisión de los que habían cometido pecados graves, mientras que Calixto se mostraba más condescendiente y más tolerante hacia esas cuestiones y resaltaba más la cuestión del amor de la Iglesia, de la restauración de los pecadores, y había incluso restaurado a la comunión de la Iglesia a personas que habían caído en pecados como la fornicación. Entonces ese fue uno de los puntos principales del conflicto entre Hipólito y Calixto. Hay que notar que lo que acá se discutía no era la facultad de la Iglesia para administrar esa disciplina, sino el alcance de esa facultad. Mientras que el otro aspecto importante del pensamiento de Hipólito es la cuestión trinitaria. Ya anteriormente habíamos visto que Tertuliano se opuso al modalismo de Praxias. Ahora algo similar sucede con Hipólito y Noeto de Esmirna. Hipólito se opone al modalismo que proponía este hereje. Habían distintas formas de modalismo. Por ejemplo, Noeto decía que Cristo era el mismo Padre que había nacido, que había sufrido y que había muerto en la cruz en forma de Cristo, a lo que conocemos como patripacionismo. Mientras que luego apareció Sabelio, que incorpora en esto al Espíritu Santo y dice que la revelación de Dios fue por etapas, que primero Dios se muestra como Padre en la creación, se muestra como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación, pero que no eran tres personas distintas, sino que era la misma que se manifestaba de formas distintas en diferentes puntos de la historia. Por eso a este tipo de modalismo se lo conoce como sabelianismo. A estas dos herejías se opone Hipólito, aunque se opone también a Calixto. La postura trinitaria de Calixto no era tan similar a la de estos dos herejes. No lo podemos ni titular de sabelianismo ni de modalismo. En palabras del mismo Hipólito, Calixto pretende que el Verbo es tanto Hijo como Padre, y que aunque se le dan nombres diversos, Él es en realidad un espíritu indivisible, que el Padre no es una persona y el Hijo otra, sino que son uno y el mismo, que el Espíritu que se encarnó en la Virgen no es distinto del Padre, sino uno y el mismo, porque a lo que se ve que es el hombre, él llama Hijo, mientras que el Espíritu que está en el Hijo llama Padre. En otras palabras, Calixto decía que el Hijo era la humanidad de Cristo, mientras que el Padre era el Espíritu de Cristo. La respuesta de Hipólito a Calixto pretende ser similar a la de Tertuliano contra Praxias, aunque Hipólito, al enfatizar tanto la distinción del Padre y el Hijo, suele rozar el subordinacionismo, es decir, hacer al Hijo menor que el Padre. Aunque él afirma constantemente y se esfuerza en afirmar que no se trata de dos dioses distintos, sino de un mismo Dios. En esta discusión entre
Hipólito y Calixto vemos que más que trinitaria es binitaria, ya que trata solo de la relación del Padre y el Hijo. En cuanto a la cristología, Hipólito fortalece aquel pensamiento de Tertuliano acerca de las dos naturalezas en la persona de Cristo, y él dice textualmente: mediante la carne, Jesucristo operó divinamente aquellas cosas que son propias de la divinidad, mostrándose así posesor de las dos naturalezas, es decir, la divina y la humana, según su subsistencia verdadera, real y natural, con que actuaba, y mostrándose como a la vez Dios infinito y hombre finito, poseyendo perfectamente la naturaleza de cada uno, y su distinción siempre permanece según la naturaleza de cada cual. Hipólito continuó enfrentándose a los sucesores de Calixto. Uno de esos sucesores fue Ponciano, y en el año 235, bajo la persecución de Maximino, ambos rivales fueron deportados a Cerdeña, y la tradición cuenta que en ese lugar se reconciliaron, y ambos murieron como mártires. Sus cuerpos fueron devueltos a Roma y honrados, tanto el uno como el otro, como mártires, cerrando así de cierta forma ese cisma que se había creado entre ambas posturas. Pero años después, este cisma volvió a surgir con una cuestión similar, ya no en cuanto a la restauración a la comunión de la Iglesia de aquellos que habían caído en ciertos pecados como la fornicación, sino en aquellos que habían apostatado de la fe durante las persecuciones. El obispo de aquel entonces, Cornelio, tenía una postura similar a la de Calixto en cuanto a restaurar a las personas a la comunión de la Iglesia, mientras que Novaciano tenía una postura similar a la de Hipólito, una postura más rigurosa en ese sentido. La discusión no era entonces doctrinal acerca del arrepentimiento y la restauración, sino acerca del alcance de esas cuestiones. Es así que aparece la figura de Novaciano, que su obra más importante es una acerca de la Trinidad, en la que destaca tanto la divinidad del Hijo como su distinción con el Padre. Jesús es tanto Dios como hombre, dice él, y por eso se le llama Hijo de Dios e Hijo de hombre. Esta divinidad de Cristo nos dice él que es fundamental para la salvación, ya que esta obra solo puede ser divina, y dice textualmente: luego, quien da la salvación eterna es Dios, pues el hombre, que no puede conservarse a sí mismo, no puede dar a otro lo que no tiene. La salvación, entonces nos dice Novaciano, es solo una obra divina. Ese Dios Salvador es el Hijo que existía eternamente con el Padre, de tal modo que existe entre el Padre y el Hijo una comunión de substancias, como lo llama él. Entonces, en Cristo, el Hijo de Dios se une al Hijo del hombre, siendo una sola persona con dos naturalezas. Y en esta cuestión cristológica es que vemos que Novaciano es un precursor de lo que con el tiempo conoceríamos como unión hipostática. Pero el interés principal de Novaciano es demostrar la distinción que existe entre las personas de la Trinidad. Así como había afirmado la completa divinidad del Hijo, se enfoca en manifestar su verdadera distinción con el Padre, en contra de lo que proponía el sabellianismo, y lo mismo con el Espíritu Santo, que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son divinamente iguales, pero que son distintos en funciones. Ese es el interés principal de Novaciano en contra del sabellianismo. Y otro aporte importante de Novaciano es en la cuestión de los antropomorfismos, en cuanto a la hermenéutica bíblica, en cuanto a la interpretación. Él aclara que Dios en su revelación utiliza términos humanos para hacerlo comprensible a nosotros. Novaciano es un personaje importante
tanto en la cuestión de cómo se fue expandiendo el pensamiento trinitario, pero también en la cuestión eclesiológica, principalmente en este punto acerca del tratamiento que tenían los caídos en las persecuciones. Novaciano fue excomulgado de la iglesia por un sínodo y fundó una iglesia que permaneció durante varios siglos y que se fue mezclando también con corrientes montanistas. Hasta acá hemos hablado de Hipólito y de Novaciano, nos hemos enfocado en la región de Roma. Pero en el norte de África, después de Tertuliano y antes que apareciera la prominente figura de Agustín de Hipona, el teólogo más importante fue Cipriano de Cartago. Un pagano que se convirtió al cristianismo a eso de los 40 años de edad y que pronto alcanzó una prominencia notable en aquel lugar. Después de su bautismo, Cipriano abandonó la retórica, se dedicó a una vida austera, vendió sus bienes y lo repartió con los pobres y se dedicó a una vida de castidad. Fue nombrado obispo de Cartago por aclamación popular y su labor pastoral duró apenas 9 años, pero fue muy importante en cuestiones prácticas. Su obra se dedicó principalmente a cuestiones prácticas y estuvo influenciada fuertemente por la obra de Tertuliano, a quien él llamaba el maestro. La iglesia atravesaba un periodo de relativa paz hasta que en el año 250 la persecución bajo Decio arreció en aquel entonces y tenía como política atacar a los líderes de las congregaciones. Ante este peligro es que Cipriano decidió escapar, decidió irse de Cartago, dejando así a su congregación, ya que como era la política atacar a los líderes, él pensó que sería más seguro para su congregación que él se fuera de ese lugar. Esto no cayó muy bien en la iglesia de Roma, que había perdido a su obispo en la persecución, por lo que le pidieron explicaciones a Cipriano. Cipriano les aclaró justamente esto, que él no había dejado de pastorear a su congregación, sino que lo seguía haciendo a través de correspondencia muy nutrida, pero que para salvaguardar la seguridad de los fieles, él había decidido irse de ese lugar. Cuando terminó la persecución, Cipriano retomó sus labores pastorales ya de nuevo en la ciudad de Cartago, y fue ahí donde se desató la cuestión de qué hacer con respecto a los caídos en la persecución, aquellos que habían negado su fe durante la persecución de Decio, pero que ahora querían volver a la comunión de la iglesia. Cipriano opinaba que a estas personas debía permitírseles regresar siguiendo cierto orden en esta cuestión, mientras que otros que siempre se habían opuesto al obispado de Cipriano se oponían. Es así que se dio un cisma también en la iglesia del norte de África, al mismo tiempo que se desarrollaba un cisma similar en la iglesia de Roma. Es por eso que Cipriano convoca a un sínodo, el que se conoce como el Concilio de Cartago, en el año 256, en el que participaron más de 60 obispos. Cipriano propone dos documentos que expresaban su postura, uno llamado de los caídos y otro llamado de la unidad de la iglesia, en el que él expone su posición, que se basa en los siguientes puntos: que los que habían comprado certificados para zafar de negar la fe podían ser restituidos inmediatamente, mientras que los que debían hacer penitencia serían restaurados a la comunión de la iglesia en el lecho de muerte, aquellos que habían caído en la apostasía, que los que habían sido miembros del clero no podían ser restituidos a sus funciones, que aquellos que se negaran a hacer penitencia no recibirían la restitución a la comunión ni siquiera en el lecho de muerte, y que aquellos que promovían el cisma debían ser excomulgados. En ambas cuestiones, acerca de la cuestión de los caídos y acerca del orden de la iglesia,
se impuso la postura de Cipriano en aquellos concilios. Pero también la obra de Cipriano estuvo circunscripta a otros dos grandes problemas. Uno fue la plaga que azotó el norte de África cerca también del año 250, como así también el bautismo de los herejes. Se había desatado esta plaga en el norte de África, trayendo mortandad sobre toda esa zona, y cierto hereje llamado Demetriano acusó a los cristianos de provocar la ira de los dioses y por ende la plaga que se había desatado en esa zona. Cipriano escribe un tratado en contra de esa postura y al mismo tiempo le escribe a los cristianos acerca de cómo enfrentar la muerte y acerca de la caridad que debían practicar hacia los enfermos. En cuanto al bautismo de los herejes, lo que se discutía era qué valor tenían los sacramentos cuando eran administrados por personas que no estaban en comunión con la Iglesia y que eran herejes. Si una persona era bautizada por manos de un hereje, ¿ese bautismo era válido o debía volverse a bautizar a la persona cuando era recibida en el seno de la Iglesia? Esa era la cuestión a la que Cipriano, como era costumbre también en aquella región, decía que ese bautismo no era válido, sino que debía volver a administrarse por parte de la Iglesia. Pero en Roma había otra postura, y es que no hacía falta que las personas vuelvan a bautizarse. Sin embargo, Cipriano logró oficializar la postura de las iglesias del norte de África en los sínodos a los que convocó. Por lo que Esteban, el obispo de la ciudad de Roma, se dirige a Cipriano llamando la atención al respecto e instándolo a que adopten la postura de la iglesia de Roma. Y es así que se desata cierto conflicto entre las iglesias del norte de África y la iglesia de Roma en cuanto a esta cuestión del bautismo de los herejes. Esta controversia duró mucho tiempo, pero Esteban murió en el año 257 por causas naturales, mientras que Cipriano muere al año siguiente bajo la persecución de Valeriano. Y entonces la controversia se detuvo y con el tiempo las iglesias africanas terminaron adoptando la misma postura de la iglesia de Roma, aunque no sabemos muy bien cómo esto llegó a suceder. Cipriano es uno de los escritores más importantes de aquellos tiempos en la cuestión eclesiológica, ya que su obra se desarrolla en este contexto cismático, en este contexto de distintas posturas teológicas sobre diversos temas. Para Cipriano no había salvación fuera de la iglesia. Para Cipriano la iglesia era el arca de la salvación, así como nadie podía ser salvo fuera del arca de Noé, así tampoco nadie podía ser salvo fuera de la iglesia. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, era lo que él decía. Y en ese principio es que él basaba su rechazo hacia el bautismo impuesto por manos herejes. Cipriano dice que lo que distingue a la iglesia es la verdad y la unidad, y hace un énfasis especial en este aspecto de la unidad basado en la sucesión apostólica. Para Cipriano, la unidad de la iglesia está en el episcopado, que es uno, pero esto no quiere decir que todos los obispos dependan de uno, sino que, como dice él, el episcopado es uno, del cual cada uno tiene una parte en la totalidad. Él habla de este concepto federado del obispado, y eso es lo que explica también su posición ante Roma. Por un lado, Cipriano admite que hay cierta primacía entre iguales en la que gozaba Pedro con respecto a los apóstoles y que algo similar sucedía con la iglesia de Roma respecto al resto de las congregaciones, pero se negaba a que la iglesia de Roma tome decisiones dentro de la esfera de cada congregación en particular.
De la misma forma que Pedro no tenía más autoridad que el resto de los obispos, dice literalmente Cipriano, porque tampoco Pedro, a quien el Señor eligió primero y sobre quien edificó su iglesia, cuando más tarde Pablo discutió con él acerca de la circuncisión, reclamó algo para sí insolente o arrogantemente, diciendo tener el primado y que debía ser obedecido por los novicios y quienes habían llegado posteriormente. Cipriano dice que cada obispo goza de cierta autonomía, aunque debe tener en cuenta la opinión del resto de los obispos, consultar esas opiniones y someterse a las decisiones de los concilios. En uno de esos concilios del norte de África, Cipriano dice lo siguiente: pues ninguno de nosotros pretende ser obispo de obispos, ni llevar a sus colegas a la necesidad de la obediencia mediante un terror tiránico, cuando todo obispo tiene su propio albedrío, según la licencia de su libertad y potestad, y no puede ser juzgado por otro, ni tampoco juzgar a otro. Esperemos más bien el juicio universal de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que tiene autoridad para colocarnos en prioridad en el gobierno de la Iglesia y para juzgar nuestros actos. De esta forma vemos que en Occidente lo que impera son las cuestiones prácticas en la vida de la Iglesia, y es esta visión de Cipriano la que va a dominar la cuestión eclesiológica en los siglos siguientes. Eso en cuanto a la teología occidental, que tenía como sus principales núcleos a la Iglesia de Roma y a la zona del norte de África. Pero algo distinto pasa en Oriente, que tenía su fuerte en la escuela de Alejandría, iniciada por Clemente y luego fortalecida por el pensamiento de Orígenes. Habíamos visto que Orígenes se había erigido como el gran maestro de la iglesia de Alejandría, aquel pensador que fue quien más influenció el pensamiento en aquella región. Tanto así que los teólogos que lo siguen se conocen o bien por seguir cierta corriente de Orígenes o por oponerse a ella. Pero es entonces la figura de Orígenes la más importante en esa región. Sea a favor o sea en contra, toda la teología se desarrolla en torno a la figura de Orígenes. Tanto es esto así que hubo en el siglo III un solo teólogo de importancia que desarrolló su pensamiento independientemente del de Orígenes en Oriente. Y ves Pablo de Samosata, que allá por el año 260 fue electo obispo de Antioquía. Antioquía en aquel entonces era parte del reino de Palmira, que se había independizado del imperio romano. Y la reina Zenobia tendía a favorecer a grupos minoritarios, entre los cuales se encontraban los judíos y los cristianos, por lo cual había nombrado a Pablo como Ducenarius, que era algo así como un procurador del imperio romano. Es decir, que Pablo desarrollaba dos cargos, uno eclesiástico como obispo y un cargo público como funcionario del reino de Palmira. Esta doble función trajo ciertos problemas a Pablo, pero sobre todo a la iglesia, por las innovaciones que trajo al culto y también principalmente por las herejías. Pablo, en la búsqueda de defender este monoteísmo cristiano, llegó a desarrollar la doctrina que se conoce como monarquismo dinámico, que combina cierto aspecto del sabelianismo con el adopcionismo, diciendo que solo el Padre es Dios. Pablo dice que el Hijo no es Dios. Él dice que no existió sino hasta la encarnación, pero que el Verbo sí es eterno. ¿Qué nos dice él? Que el Verbo es eterno, pero no es una persona, que el Verbo habitaba en Jesús como en un templo, de la misma forma que había habitado en Moisés y en otros profetas. Es decir, que a diferencia de los adopcionistas, Pablo afirma que Jesús es Hijo de Dios desde su nacimiento y no desde su bautismo.
pero niega la eternidad del Hijo. Y a diferencia de los modalistas, Pablo de Samosata no ve en Jesús, en el Hijo, una forma de Dios, sino a un simple hombre, en el que habita el poder de Dios. Estas enseñanzas heréticas pronto despertaron la alerta en los cristianos de esa región y también en los alrededores, por lo que Heleno de Tarso llama en el 264 a un concilio en la misma Antioquía, donde se condena la postura de Pablo de Samosata, quien se compromete a dejar sus ideas cerradas y enseñar lo que la Iglesia había enseñado históricamente acerca de la naturaleza de Dios, acerca de la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si bien él se comprometió a eso, siguió enseñando sus herejías hasta que fue depuesto de su cargo por otro concilio. Pero al contar con el amparo de la reina de ese lugar, con el amparo del poder político, siguió desempeñando su función como obispo hasta el año 272. Pablo de Samosata es entonces el único teólogo importante que desarrolla su pensamiento independientemente del de Orígenes, y fue un pensamiento herético. Pero hubieron otros que desarrollaron su postura tanto a favor como en contra de la obra de Orígenes. Entre los más importantes que se opusieron en cierto aspecto a Orígenes está Metodio de Olimpo. Metodio fue obispo de Olimpo, de esa ciudad, y murió como mártir cerca del 311, aunque no hay demasiada certeza acerca de su persona. Lo que sí se sabe es que se veía inclinado a cierta postura ascética y cierto rigor moral. Metodio fue un admirador de Orígenes en realidad, pero lo conocemos sobre todo por la crítica a las enseñanzas de Orígenes en ciertos aspectos que ya hemos analizado en otros videos que eran bastante polémicos en el pensamiento de Orígenes. Y se ve que esta oposición de Metodio le valió cierto ostracismo, cierta oscuridad en la historia, y por eso sabemos tan poco de él, ya que Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica lo ignora por completo, ya que Eusebio era origenista y se ve que no le gustaba mucho que se opongan a Orígenes y por eso lo borra de la historia, por así decirlo. Si bien se oponía, como decíamos, a Orígenes, Metodio comparte mucho del trasfondo platónico de su pensamiento, de su concepción de Dios, y también en cierto modo subordinacionista de entender la Trinidad, pero sin negar la eternidad del Hijo. Hay 4 aspectos en que se basa la oposición de Metodio a Orígenes, y son los aspectos más polémicos que vemos en el pensamiento del gran maestro de Alejandría. Acerca de la eternidad del mundo, habíamos dicho que Orígenes planteaba una creación eterna. También en la preexistencia del alma, Orígenes decía que todas las almas habían pecado en esa creación espiritual y que después fueron puestas en el mundo como una especie de castigo. También en la escatología espiritualista, es decir, en esta cuestión de que al final todas las personas serían salvas, incluso Satanás, y en la exégesis alegórica. Entonces, Metodio no se opone en todo a Orígenes, sino en estas cuestiones que eran las más polémicas y en la que la gran mayoría de nosotros se opondría a la cuestión de Orígenes. Es Metodio junto a Papías, junto a Melitón de Sardes, junto a Ireneo, propulsor de una interpretación más tipológica del Antiguo Testamento que una interpretación alegórica, y comparte también la concepción acerca de la recapitulación, de cómo ve a Cristo y a Adán cabeza de 2 pactos distintos.
Entonces, en la teología de Oriente vemos, por un lado, a Pablo de Samosata, un hereje que desarrolla su pensamiento totalmente independiente del de Orígenes. Luego vemos a Metodio, que se opone en ciertos aspectos a Orígenes, y ahora nos vamos a enfocar en los seguidores de el gran maestro de Alejandría, en los seguidores de Orígenes, y en primer lugar hablamos de Gregorio de Neocesaria, que nació en esa ciudad en el seno de una familia pagana bastante distinguida, pero que luego se convirtió por la enseñanza de Orígenes justamente al cristianismo en Cesarea de Palestina. Su nombre original era Teodoro, pero lo cambió al bautizarse, y cuando vuelve a su ciudad natal se convierte en obispo de ese lugar. Se cuentan historias sobre milagros acerca de él, por lo que se conoce como Gregorio Taumaturgo también en la historia. Y se dice que su obra evangelística fue tan importante que cuando él llega a su ciudad natal, había solo 17 cristianos, pero que a su muerte había solo 17 paganos en ese lugar. Se conoce de él un discurso panegírico de Orígenes como su obra más importante, y también un credo que dice de esta forma, muy similar al credo que hemos analizado en videos anteriores, el símbolo romano. Dice: un Dios, Padre del Verbo viviente, que es sabiduría subsistente y su potencia y su figura eterna, el perfecto que engendra al perfecto, Padre del Hijo unigénito. Un Señor único del único, Dios de Dios, imagen y figura de la divinidad, verbo activo, sabiduría, que envuelve la constitución de todas las cosas y poder hacedor de toda la creación, Hijo verdadero del Padre verdadero, invisible del invisible e incorruptible del incorruptible e inmortal del inmortal y eterno del eterno. Un Espíritu Santo que tiene de Dios su subsistencia y que se manifiesta mediante el Hijo, es decir, a los humanos, imagen del Hijo perfecta del perfecto, vida que es causa de los seres vivos, fuente santa, santidad que es guía de la santificación, en el cual se manifiesta Dios el Padre, que es sobre todos y en todo, y Dios el Hijo, que es a través de todos. Perfecta Trinidad, indivisa e inseparable en gloria y eternidad y soberanía, por lo cual nada hay creado ni sujeto a servidumbre en la Trinidad, ni algo introducido, como si antes no hubiera subsistido y luego hubiese sido introducido. Y así nunca falta al Padre el Hijo, ni al Hijo el Espíritu, sino que la misma Trinidad es siempre inmutable e inconvertible. En este credo Gregorio resalta la eternidad del Hijo, pero no tanto su distinción en funciones con el Padre. Y acá ya empezamos a ver dos tendencias dentro de los seguidores de Orígenes. Orígenes había destacado dos cosas: la eternidad del Hijo y su subordinación al Padre. Y estos son los dos aspectos que uno u otro grupo resaltaron. Hubo quienes resaltaron la eternidad del Hijo, y a ellos se los conoce como origenistas de derecha, mientras que aquellos que resaltaron más la distinción entre el Padre y el Hijo se los conoce como origenistas de izquierda. En ese sentido podemos clasificar a Gregorio como un origenista de derecha. Mientras que entre los llamados origenistas de izquierda se encuentra Dionisio, que también se lo conoce como Dionisio el Grande, que llegó a ser obispo de Alejandría. En el temor por caer en el sabelianismo, que no veía distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dionisio muchas veces roza el extremo opuesto y resalta mucho más la distinción en las funciones del Padre con el Hijo. Dionisio de Alejandría sufrió las persecuciones de Decio y de Valeriano, en las que se fue al exilio, retornando sus funciones hasta que murió en el 264. Como decíamos, su postura opuesta al sabelianismo lo llevaba muchas veces al extremo contrario, tan así que a veces utilizaba ciertas ilustraciones queriendo explicar la relación de las personas de la Trinidad que no eran demasiado acertadas, por lo que despertó cierta sospecha en
las personas que lo escuchaban enseñar. Tanto así que se lo convoca a un concilio y se rechaza su postura. Se lo condena por esa forma de querer explicar la Trinidad. En respuesta a esto, Dionisio saca una obra de 4 libros titulada Refutación y Apología, en la que él expone que sus ejemplos habían sido sacados de contexto y en las que aclara que su postura era completamente ortodoxa y que él consideraba tanto al Padre como al Hijo iguales en naturaleza. Dice que extendemos la mónada sin división alguna a la tríada y reunimos la tríada sin pérdida alguna en la mónada. Es decir, él dice que tanto las 3 personas de la Trinidad son distintas entre sí como que Dios es uno solo. Esta obra Dionisio de Alejandría se la dirige al obispo de Roma, que también se llamaba de la misma forma. Y en este intercambio entre los dos Dionisios ya empezamos a ver ciertas dificultades de comunicación entre Oriente y Occidente, principalmente a los términos que se utilizaban tanto en griego como en latín sobre la Trinidad. Los términos hipóstasis, usía, subsistencia y persona tenían distintos sentidos para unos como para otros. Y esta dificultad en los términos no se solucionó sino recién hasta el Concilio de Nicea, como veremos más adelante. El tercero de los seguidores de Orígenes que analizamos ahora es Luciano de Antioquía. Un personaje un tanto misterioso por la poca claridad que hay respecto a su persona y a su pensamiento. Se dice que fue seguidor en cierto aspecto de Pablo de Samosata, y también se dice que fue el maestro de los arrianos, de quienes hablaremos también más adelante. Y hay dificultad en reconciliar estos dos aspectos acerca de su persona, por lo que algunos dicen que existían 2 Lucianos, uno que era el maestro de los arrianos y otro que era el seguidor de Pablo de Samosata. En todo caso, si bien era origenista, Luciano rechazó el método alegórico de interpretación de las escrituras e impuso el método histórico gramatical, es decir, una interpretación más literal de las escrituras basada en su contexto histórico y también en el significado de las palabras en ese momento y en ese lugar. No una interpretación con muchos vuelos especulativos, sino más limitado a lo que el texto mismo transmitía. Sabemos muy poco acerca de él. Lo cierto es que ya más adelante, como veremos, los arrianos se llamaban unos a otros colusionistas tras la muerte de este maestro. Así que aparentemente fue maestro en cierto sentido de el arrianismo, que veremos que surgirá más adelante. Como vemos, siguen marcándose diferencias entre el pensamiento de Oriente y el de Occidente por sus intereses principalmente. Vemos que en Oriente la cuestión está marcada más por temas especulativos, mientras que en Occidente lo que marca la teología es la cuestión práctica, es la cuestión de la vida de la Iglesia, de cómo actuar ante ciertas cuestiones, de cómo tratar con aquellas personas que habían negado su fe durante las persecuciones. Y es justamente de esas persecuciones del siglo III que vamos a hablar en el próximo video y ver cómo se produce ese quiebre en la historia del cristianismo a partir de esas últimas y fuertes persecuciones que derivaron luego en que el cristianismo pase de perseguido a perseguidor. Nos vemos en la próxima.